vamos a continuar un poco con la clase, verificando lo que es la lógica de la seguridad en las redes de cloud. Algo muy importante cuando estamos trabajando y manejando la idea de cloud es obviamente y en esencia la idea de la seguridad, ¿no? Entonces, el problema fundamental cuando se está tratando, cuando se está manejando la idea de cloud es esa. Porque no se olviden que toda nuestra información está en algún servidor, no sabemos en dónde y no sabemos bajo qué condiciones se está trabajando. Entonces, obviamente, cuando teníamos nuestro servidor local, sabemos dónde está la información, sabemos quién entra al final de cuentas, o podemos identificar quiénes entran, quiénes acceden y todo eso. Entonces, es muy complejo el proceso de trabajar con la seguridad en cloud. Entonces, obviamente, estamos hablando, así como las tecnologías han aumentado, han crecido demasiado en estos tiempos, ¿sí? También los ataques han crecido, ¿no? Entonces, estamos hablando de que muchos malwares, spywares y demás se pueden migrar de un sistema a otro de una manera muy sencilla, ¿ya? Muy rápida, gracias a lo que es Internet, obviamente, ¿no? Entonces, se tiene acceso muy rápido a toda esa información, ¿no? La seguridad de esos sistemas, ¿sí? Y obviamente requieren una medida mucho mayor de la que se tenía, ¿no? ¿Sí? Ha aparecido mucho últimamente el término del cyber warfare, ¿sí? Que básicamente es una guerra cibernética, que le vamos a llamar, ¿no? Que de alguna manera nos pretende generar acciones de una nación hacia otra, ¿ya? Para poder acceder a las computadoras de otra nación, ¿no? Entonces, causando daño e interrupciones. Y es muy normal ahora escuchar que China y Rusia y Estados Unidos y todo lo demás. Entonces, al final, el proceso de la misma guerra está cambiando, ¿no? Generando lo que se llama ataques digitales o ataques cibernéticos, le llaman. Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué va a pasar con nuestros servicios en la nube? Al final, la anterior semana hemos hablado de AWS. Podemos crearnos una cuenta en AWS gratuita. Bueno, les va a pedir una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito y todo eso. Pero necesitamos entender esas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar la información? ¿Qué información voy a tener en la nube? ¿Cómo la voy a tratar? Etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente la seguridad en estos elementos, ¿sí? Brinda un hueco o brinda un nuevo elemento para manejar y transformar los ataques que se están manejando, ¿no? Entonces, se tiene más información, así como nosotros tenemos más información en la nube para poder realizar nuestras cosas, los atacantes también tienen mayor cantidad de información en la nube para revisar ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente las preocupaciones de nosotros como usuarios son grandes, ¿sí? ¿Qué de la seguridad de esta información? ¿Qué de la privacidad de la información? No se olviden que en términos de información, lo más importante es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información, ¿no? Es decir, que la información se mantenga confiable todo el tiempo. Pasa algo como Facebook, por ejemplo. Ahorita, si bien para muchos de ustedes toda su información está en la red social, pero al final esa red social está en uno o varios servidores, pues, ¿sí? Y si alguien ataca ese uno o varios servidores, entonces al final está accediendo a esa información.
que es muy distinto que ustedes lo tengan en su equipo y bueno, obviamente si se hacen robar su equipo, entonces acceden a esa información, ¿no? Así también funciona la idea de la seguridad, ¿no? Las leyes, las regulaciones no están muy de acuerdo a lo que es el crecimiento explosivo del tipo de información en la nube, ¿ya? Por tanto, la regulación no va de la mano con el crecimiento rápido de este tipo de nueva tecnología, ¿ya? Entonces, hay que ver, hay que tratar. Y es necesario tener regulaciones internacionales, en particular en los lugares en donde se encuentran los data centers, que básicamente son el extranjero, no Estados Unidos por lo general, en donde las grandes corporaciones tienen sus data centers, sus servidores, desde donde nos generan y nos brindan lo que es la idea de nuestros servicios en la nube, ¿no? Y lastimosamente algo muy interesante, si ustedes, por ejemplo, se conectan a un AWS o a un Google Cloud, se van a fijar que cuando creen su cuenta y cuando les pidan su tarjeta de crédito, eso les dice, la tarjeta de crédito es obligatoria para verificar la identidad y para verificar de que no son un robot, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes verifican los acuerdos de nivel de servicio, los Service Level Agreement, los SLAs, ¿no? Entonces, solamente habla de cómo se va a manejar la información en la plataforma, pero no habla qué pasa si es que se ingresan a sus servidores y les roban su información y les roban todas sus bases de datos, ¿no? Entonces, son muy pobres, son muy limitadas, ¿ya? Y no nos brindan una protección adecuada para que podamos trabajar con esa información y podamos confiar en los elementos que están en este dispositivo, que es la nube, ¿no? ¿Sí? Entonces son elementos que hay que analizar y considerar cuando se está trabajando. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que vamos a tener adicionales a los riesgos potenciales que teníamos cuando trabajamos con servidores y en una red de datos cuando ingresemos a un servicio en la nube, ¿no? Entonces, entre ellas están las amenazas tradicionales que siempre hemos estado teniendo y que vamos a seguir teniendo, digamos. Obviamente, en realidad, más que el tipo de ataque o el ataque como tal, lo que se incrementa y lo que cambia en realidad es el impacto que tiene un ataque. Antes el impacto era local, es decir, si a ustedes les ataca un servidor de data center, entonces el servidor el que se ve afectado y listo, ¿no? Entonces el impacto es local, es dentro del servidor y ya está. Pero en el momento que le ataquen a un servicio de cloud, a un servicio de OpenStack, por ejemplo, o de la máquina virtual, entonces obviamente el impacto ahora es mucho mayor porque tengo más recursos en la nube y tengo una gran cantidad de usuarios que pueden verse afectados por el ataque a un solo servidor, ¿no? Entonces al final resulta un proceso complejo de esta idea. Las nuevas amenazas de lo que son el servicio, ¿sí? Los servidores en la nube alojan múltiples máquinas virtuales, ¿no? Entonces tengo un montón de instancias, tengo un montón de... con Kubernetes tengo diferentes tipos de manejo y demás, ¿no? Por tanto, al yo tener gran cantidad de información y gran cantidad de usuarios conectados a los sistemas, yo no sé en realidad qué están haciendo los usuarios con su sistema, ¿no? Entonces, las vulnerabilidades de estos inquilinos y de los monitores de máquina virtual abren nuevos lugares para que los atacantes accedan a esa información y puedan de alguna manera infiltrarse con los datos, ¿no? Entonces, la autenticación y la autorización, el control de terceros, la disponibilidad de los servicios,
Entonces, son nuevos riesgos que aparecen, que al final, si bien son manejados por las empresas que ofrecen el servicio, al final el problema no es tanto que existan o no existan como errores o como riesgos. El problema es que nosotros ya no tenemos control de ese riesgo. Es decir, ya nosotros como usuarios ya no manejamos esos riesgos y ya no los administramos. Al final sale de nuestras manos. Entonces ya no podemos decir, ha habido un problema con el sistema se ha caído. ¿Por qué? Porque no hay luz en el ambiente, porque no van a poder acceder a su servidor y no van a saber por qué no. No sé si es problema de luz, no sé si es problema de ataque, no tengo idea de qué tipo de servicio será. ¿Sí? Es mucho más complejo trabajarlo en la nube. Entonces existen 6 tipos de ataques en los elementos de la nube, ¿no? Agrupados por los 3 elementos importantes dentro de lo que son los servicios de cloud: el usuario, el servicio y la infraestructura, ¿no? El usuario puede ser atacado por un servicio. Entonces, un servicio puede generar una suplantación de certificados, puede generar ataques a la memoria del navegador o ataques de phishing dentro de lo que es el servicio. Un usuario puede ser atacado por la misma infraestructura. Entonces son ataques que se originan en la misma nube, en el mismo servicio, en el mismo ambiente, o de todas maneras son ataques que simulan que han sido generados en el mismo ambiente, ¿no? Los servicios pueden ser atacados por 2 elementos: los usuarios, como por ejemplo ataques de desbordamiento de buffer, ataques de SQL injection, ataques de escalada de privilegios y cualquier otro tipo de ataque que genera un usuario hacia una dirección IP del dispositivo que esté en la nube. ¿Sí? La misma infraestructura también tiene mucho que ver con el servicio. Pues la misma infraestructura accede a los recursos del sistema. Y finalmente la infraestructura también puede ser atacada por el usuario, los hackers, crackers que intentan tener acceso a lo que son los elementos en la nube, los servicios que al final pueden verse infectados por malwares y sparewares, generando una solicitud excesiva de recursos, ¿no? Entonces al final el servicio colapsa la infraestructura, ¿sí? Y esa infraestructura puede terminar cayendo, viéndose comprometida, ¿no? Entonces aquí tenemos más o menos un diagrama de todo lo que hemos hablado. Entonces tenemos los usuarios que pueden verse atacados por el servicio y el mismo usuario cloud, la infraestructura de cloud que puede ser atacada por el servicio y por el usuario, los servicios que pueden ser atacados por usuarios y por la misma infraestructura, ¿sí? Entonces al final tenemos 6 tipos de ataques dentro de la nube. ¿Cuáles son las principales amenazas para lo que es cloud computing? Un informe de lo que es el Cloud Security Alliance, que es el organismo de seguridad que maneja lo que son los servicios en la nube, ha identificado 7 tipos de amenazas. Primero, el uso abusivo de la nube.
Entonces, al final, no se olviden que lo que ustedes están haciendo es comprando un servidor en la nube bajo ciertas condiciones y desde ese servidor o lo pueden utilizar para hacer algo práctico, como la mayoría lo hace, o pueden utilizarlo como un servidor que permita generar ataques hacia los mismos elementos de la nube, ¿no? Entonces, no se olviden que los servidores en la nube pueden generar APIs, pueden utilizar APIs que no son seguras. Y poder generar ciertos tipos de ataques particulares a este servicio. El personal interno, lo que les decía, los proveedores de servicio no divulgan sus normas y políticas de contratación, entonces no sabemos a quién contratan. El sistema no se administra solo, que está revisando los servicios, los usuarios, la infraestructura y todo ello. Pero todo depende de quién trabaje en ese punto, quién pueda filtrar la información y quién no. Al momento de entrar en un servicio en la nube, la tecnología es compartida. Entonces todos compartimos una misma tecnología, por tanto, un error en una pieza de la tecnología puede afectar a todos los usuarios del servicio cloud. ¿Sí? El secuestro de cuenta, lo normal, una vez que hagan un ataque y puedan encontrar mi cuenta, al final pueden ingresar a los servicios de la nube. La pérdida o fuga de información. Es decir, si hay una copia en la nube y se pierde esa copia en la nube, entonces yo ya perdí toda la información. ¿Sí? El perfil de riesgo desconocido, a eso se llama. Al final, los que consumen los servicios de la nube puede que no sean personal técnico especializado, ¿no? Puede que seas personal común normal. Entonces, al final, por desconocimiento del servicio, pueden generar ataques desde el mismo servicio de la nube hacia los otros usuarios dentro de la misma nube como tal, ¿no? Sí. Obviamente, al final, si bien podemos leernos los SLAs y todo eso, la falta de transparencia en el manejo de la información, es decir, no sabemos exactamente cómo se administra, quién la administra, por qué se administra y demás, hace que auditar esa información puede ser muy complicado en los términos en la nube, ¿no? Entonces, si yo pongo mi servidor en la nube y al final me quieren hacer auditoría sobre esos datos, entonces es muy complicado porque no se olviden que cuando hacen auditoría les van a pedir la información física de todo lo que se tiene y cuando hacen una auditoría de un servidor, entonces se hace una copia del disco como tal, ¿no? Entonces, pero al estar el servicio en la nube, no saben quién ha accedido, desde dónde ha accedido, por qué han accedido. Entonces es mucho más complicado, es mucho más difícil trabajar sobre ello, ¿ya? Y si bien se tienen ciertos estándares, lastimosamente esos estándares únicamente están definidos para Estados Unidos y la Unión Europea. Para nosotros muy poco o casi nada a nivel de lo que es
el manejo de la nube como tal, ¿no? Entonces, existe un estándar federal de procesamiento de información, existe la ley federal de gestión en los Estados Unidos. Entonces, ellos están obviamente mucho más avanzados que nosotros y ya administran mucho mejor esta idea de los elementos de la nube. ¿Sí? Y al final lo que nos interesa a nosotros como usuarios es la seguridad, ¿no? Que el acceso no autorizado no exista, ¿no? Que es uno de los elementos más importantes en realidad cuando nosotros como usuarios contratamos un servicio en la nube. ¿Cierto? Nos interesa que los datos sean seguros, que ninguna otra persona de confianza pueda acceder a esa información, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente al estar servicio en la nube, obviamente la parte de almacenamiento es mucho mayor, es más complicada, es más abierta a lo que es un ataque. Entonces, contratar un servicio que no es confiable no sirve independientemente del monto que cueste este tipo de servicio, ¿eh? Entonces, un CCP, un Cloud Service Provider, un proveedor de servicios de la nube, eh, genera y tiene el problema de robo de información. Entonces, no sé exactamente a quién ha contratado, quiénes son los empleados, no los conozco. Y aunque me muestren su perfil, no sé mucho de ellos. ¿Sí? Los estándares no están manejados. Entonces, esa falta de estandarización es complicada. El marco legal que deben cumplir los elementos o los usuarios dentro de la nube no está bien establecido. Ya se está trabajando en ello, esperemos que hasta el 2022, 2023 ya se tenga algo sobre un estándar como tal, ¿no? El multitenancy, es decir, los múltiples servicios en un dispositivo, son la causa principal de muchas preocupaciones de los usuarios. ¿Y por qué? Porque está usando el concepto de multithreading y generando diferentes servicios de aplicación dentro de lo que son los servicios de la nube, ¿eh? Obviamente, la ventaja del multitenancy es que nos permite acceder a mayor cantidad de recursos en la nube y hacer que mi servicio sea mucho menos costoso, ¿no? Lo que se llama la tenencia múltiple de datos o multitenancy. Depende mucho de los modelos como tal, ¿no? Del SaaS, PaaS o IaaS, depende mucho para lo que son la tenencia múltiple, ¿ya? No es lo mismo que ustedes tengan como de sus servicios un IaaS implementado y esté implementado a nivel de software, ¿no? Entonces, esa implementación difiere, es distinta, dependiendo de cada uno de los proveedores de servicio. Algo que no es muy claro, y ustedes revisen lo que son las normas de AWS, de Google Cloud, de Azure y demás para crear sus cuentas. Y van a ver que el cartel de información que tienen estos proveedores de servicio no es muy relevante, ¿no? No tiene mucha información. Sí, ya me falta el de la anterior clase, ya lo voy a subir, está terminando de procesar y los voy a subir ya a la plataforma.
Entonces, obviamente, lo más importante cuando estamos hablando de seguridad y cuando queremos contratar un servicio de cloud es identificar claramente 5 puntos. Uno, que el CSP o el proveedor de servicios en la nube debe tener un conjunto de responsabilidades asociadas al mal manejo del dispositivo. ¿Sí? Debe declarar lo que les decía. Muchos SLAs no hablan de las responsabilidades del proveedor por el mal manejo de la información. ¿Qué pasa si se pierden datos? ¿Quién se hace responsable de esa pérdida? ¿De quién es la información? ¿Cómo se puede saber quién administra la información? ¿Quién tiene esa información como tal? Sí. Entonces, eso es lo que como usuarios tenemos que ver dentro de la parte legal. Al tener un servicio en la nube, lo más importante es la intimidad, ¿no? Es decir, el derecho que tenemos de mantener nuestra información privada de una manera responsable y segura, ¿no? Es decir, de que no se divulgue la información personal que nosotros tenemos, ¿no? Eso se llama intimidad, ¿no? Obviamente, la privacidad de la información está protegida por la ley, pero muchas veces estas leyes se limitan y se limita la privacidad de estas leyes. Entonces, los aspectos fundamentales de lo que es el término de intimidad y de privacidad son la falta de control del usuario, que el usuario no tiene control ya de estos servicios. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los principales aspectos de la privacidad? Son la falta de control, el posible uso secundario no autorizado, la gran cantidad de datos que se desechan en realidad, y lo que es el provisioning, el dynamic provisioning, ¿no? El aprovisionamiento dinámico. ¿Sí? Obviamente, la privacidad depende de los modelos de entrega, ¿no? Del SaaS, IaaS, PaaS, depende mucho de cómo se va a trabajar. Uno de los elementos más importantes dentro de lo que es la privacidad viene lo que se llama las reglas de la Comisión Federal de Comercio que está en Estados Unidos, que les exige a todos los CSPs regirse a este tipo de reglas. Entonces, obviamente deben cumplir. Dentro de los sitios web tenemos 4 tipos de políticas o de normas que debemos cumplir para que la información esté protegida. A nivel de lo que son los notice, los choice, los access y la security. ¿Sí? Que son el notice, choice, access y el security. Notice obviamente es proporcionar, darle a los usuarios un aviso claro de sus prácticas de información. El sistema le debe decir constantemente todo lo que están haciendo y todo lo que se hace en el sistema. El choice es darle la opción al usuario para poder ver su identificación personal de diferentes maneras. En este caso solamente estaría para lo que es local. Y quizás
sé, ¿no? La parte de dispositivos remotos y demás, ¿no? Choice, la elección, es darle a los consumidores opciones sobre cómo se utiliza su información de personal. El acceso, pues darle un acceso razonable a la información que un sitio web ha recopilado sobre ellos. ¿Sí? Finalmente, la seguridad, ¿no? Tomar medidas razonables para proteger la seguridad que la información de los usuarios recoge de los consumidores. ¿Sí? Obviamente, el impacto en la privacidad, Privacy Impact, la evaluación del impacto en la privacidad está basada más por una experiencia de prueba y error que sobre un estándar, porque no hay un estándar asociado para entender lo que es el impacto en la privacidad. Entonces, necesitamos herramientas que me permitan identificar los problemas que se están manejando en los servicios de cloud. Necesitamos estándares internacionales. ¿Sí? La privacidad es importante, pero la confianza es mucho más. Entonces, necesitamos confiar en la habilidad que tienen los dispositivos para administrar nuestra información. Primero, ¿qué pasa con los servicios complejos? Entonces es importante atender y manejar lo que es comportamiento cooperativo, lo que son formas organizativas adaptivas. ¿Sí? Para ello deben existir dos condiciones importantes para desarrollar la confianza en los servicios de cloud: el riesgo y la interdependencia. El riesgo es la probabilidad de pérdida que debe tener o puede tener un dispositivo. Cuanto mayor el riesgo asociado, y lo que es la interdependencia. El riesgo es la probabilidad de pérdida que se tiene, y la interdependencia es básicamente la dependencia que existe con otros elementos dentro de la relación que se tiene con los individuos, que pueden ser tres tipos de relaciones de confianza, ¿no? Construcción, estabilidad y disolución. ¿Cuáles son las fases que debe manejar y que debe administrar los servicios en la nube? Son la fase de construcción, la fase de estabilidad y la fase de disolución. Construcción, cuando se maneja y se forma la confianza en el proveedor. La estabilidad, cuando ya se tiene confianza en el proveedor y se puede administrar bien los datos. Y la disolución, cuando la confianza se acaba con el proveedor. Entonces, una entidad debe trabajar demasiado duro para generar confianza. Son años de confianza que se pueden dejar a unos servicios,
pero que pueden acabar con la estabilidad de los dispositivos y demás, ¿no? ¿Cómo se maneja la confianza en Internet? Lastimosamente, la interpersonalidad o la personalidad que se tiene en Internet no es poco confiable, ¿no? Porque al final nunca sabemos quién está detrás de la información dentro de Internet. ¿Por qué? Porque obviamente Internet ofrece esa habilidad que las personas pueden tener para ocultar su identidad o para ocultar la información. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo determinamos la confianza en un dispositivo? Obviamente en base a las políticas. ¿Sí? Hay que entender muy bien las políticas que tiene el CSP, el Cloud Service Provider, y obviamente verificar que esas políticas se cumplen, ¿no? Cuando pasa alguna condición, cuando un ataque es efectivo. Y obviamente la reputación del CSP es también importante, ¿no? En este caso, la confianza de A a B para un servicio X es la creencia medible de que A en B se comporta de manera confiable durante un periodo específico dentro de un contexto específico también como tal, ¿eh? Sí. Y obviamente la seguridad del sistema operativo es importante dentro de esto porque es el que controla todo en el sistema, ¿no? El sistema operativo es el que da, y el que genera, el que instala aplicaciones y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? Por tanto, ¿qué me debe brindar el sistema operativo en función de seguridad? El control de acceso, el uso de autenticación, las políticas de criptografía. Entonces, si los sistemas operativos me brindan estos elementos, ¿no? Entonces estoy bajo un sistema privilegiado y puedo asegurar que la información es correcta, ¿no? ¿Sí? Obviamente, la mayoría de los sistemas operativos no admiten una seguridad de varias capas, ¿no? Los mecanismos de control, la forma en que los sistemas operativos
administran la autenticación. Entonces, al final, si ustedes se fijan, la mayoría de los sistemas operativos actuales tienen servicios de autenticación, ¿no? Entonces, ingresan con usuario, ingresan con contraseña. Muchos sistemas operativos en Linux, Unix, al final tienen control de seguridad a nivel de archivo. Igual Windows pueden decirle quién accede a qué archivo, quién accede a qué información, ¿no? Entonces, muchas cosas asociadas a estos dispositivos. Entonces, es muy importante entender y asegurar los sistemas bajo estas condiciones, ¿ya? Entonces, siempre que vayamos a instalar un servicio en la nube, ya no es como instalar un servicio convencional en un sistema, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos los servidores de manera local, ¿sí? Los servidores de manera local son fáciles de administrar, entonces tener una contraseña débil no es muy limitada. ¿Por qué? Porque al final los sistemas son locales, no están en internet, están en una sala eh, de servidores cerrada, con acceso limitado, con acceso con huella digital, con acceso con contraseña, etcétera. Entonces, es mucho más control. Pero en el momento que yo subo eso a la nube, pues hay que tener mucho más cuidado de lo que es la sesión, de contraseñas seguras, de un montón de cosas que deben tener los dispositivos, ¿no? Y entonces hay que tener más cuidado de lo que se va a hacer y de lo que se maneja dentro de lo que es estos dispositivos, ¿no? Obviamente, pero ¿qué pasa con plataformas de caja cerrada? Es decir, celulares, consolas, cajeros, a los cuales no tengo acceso a su sistema operativo, no tengo acceso a su forma de acceso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de dispositivos, ¿ya? Pues hay instalaciones que no están disponibles para plataformas de caja abierta, ¿ya? Que significa dispositivos que tenemos acceso al sistema operativo y tenemos acceso a todos los sistemas de control como tal, ¿ya? Generalmente los sistemas operativos de productos básicos como ser ciertos dispositivos smart, ciertos dispositivos de IoT y demás, ¿sí? No son muy seguros, ¿no? No son tan confiables, ¿no? Aparte los DVRs de control de cámaras y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no están diseñados para la seguridad, han sido diseñados para otro medio, para otro tipo de acceso, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se va a trabajar con ello, ¿no? Entonces, hay que entender plataformas y ver cómo vamos a trabajar con plataformas de caja cerrada frente a plataformas de caja abierta, es decir, a plataformas que puedo administrar el sistema operativo, puedo instalar servicios, puedo instalar software, puedo instalar seguridad y todo lo demás, ¿ya? Lastimosamente, en el acceso a lo que son los servidores, los sistemas operativos, y estos sistemas operativos no aíslan un servicio o un ataque, ¿no? Ustedes saben muy bien, una vez que un pequeño archivito en mi máquina, en mi sistema operativo se haya infectado, hace que todo el sistema se vea comprometido y probablemente todo el sistema se puede infectar, no de una manera muy rápida, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el nivel de seguridad de la plataforma no se administra a nivel de servicio, ¿no? Entonces, son esas cosas las que hay que considerar cuando se está trabajando con seguridad en la nube, ¿ya? Para ir terminando el día de hoy, la seguridad de las máquinas virtuales. No se olviden que todo lo trabajamos en cloud en una máquina virtual, es decir, en un servidor que administra mis instancias relacionadas para dar servicio a mis usuarios, ¿no? Entonces, las máquinas virtuales híbridas alojadas exponen todo el sistema, ¿no? Todo el sistema completo a la vulnerabilidad del sistema operativo de la máquina virtual. Es decir,
Si bien yo como usuario de cloud puedo instalarme un sistema operativo totalmente seguro, bien práctico y todo lo demás, pero si estoy contratando un servicio de un CSP en un servidor poco seguro, en donde el host de su máquina virtual no es interesante, entonces al final mi esfuerzo no sirve de nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en una máquina virtual convencional, el BMM, que es el monitor de máquina virtual, pues, por lo general controla el acceso al hardware, ¿ya? Y proporciona un aislamiento mucho más estricto de las máquinas virtuales que tiene asociadas entre sí, ¿ya? Entonces, me brindan servicios de aislamiento seguro, de manera que los servicios y los accesos a la memoria de cada una de las máquinas virtuales ya están aislados para cada uno de los servicios como tal, ¿no? Entonces, hay que ver y entender un poco esta idea. Una TCB segura, un Trusted Computing Base, ¿no? Que es un cálculo seguro, de alguna manera, es una condición que se debe tener para la seguridad en un entorno de máquina virtual. Entonces, si el TCB se ve comprometido por la seguridad, entonces la seguridad de todo el sistema se va a ver afectada, ¿no? Dentro de lo que es la idea del sistema. Entonces, teniendo un poquito concepto para terminar el día de hoy, tenemos los servicios de seguridad proporcionados por un BMM, un monitor de máquina virtual, y tenemos una máquina virtual de seguridad dedicada. Entonces, al final en A tenemos el BMM, perdón, y los servicios de seguridad. Tenemos el sistema operativo huésped, tenemos la aplicación y tenemos la máquina virtual huésped, ¿no? Entonces, al final la seguridad la administra el BMM, ¿sí? Con un TCB, ¿sí? Entonces, el que controla toda la seguridad es el TCB, que es una máquina virtual especial, diseñada específicamente para darle seguridad a todo el sistema. Entonces, al final, las máquinas virtuales huésped lo único que hacen es generar un frontend de servicios de seguridad del TCB que el TCB les ofrece. Fíjense la diferencia, ¿no? Entonces, aquí la seguridad la proporciona el BMM para todas las aplicaciones y las controla las aplicaciones. Aquí no, aquí la seguridad la maneja el BMM, pero además la maneja el TCB, que es una máquina virtual especial diseñada exclusivamente para darle seguridad a todos los huéspedes del host como tal, ¿no? Son aspectos diferentes desde el punto de vista de cómo se maneja la seguridad y obviamente son aspectos inherentes a la parte de implementación de los servicios. Entonces, muy poco o nada nosotros vamos a poder trabajar con estas aplicaciones porque al final, si contratamos un servicio en la nube, no le vamos a, en sus SLAs y demás, no nos aparece y nos dice la lógica de seguridad, nos dice si estamos manejando el nivel de TCB o no. Simplemente nos dice que tiene un grado de seguridad. Entonces, ustedes leen un poquito los SLAs de cualquiera de los servicios de cloud que tengan, ¿sí? Sea AWS, sea Microsoft Azure, sea Google Cloud, etcétera, ¿no? Entonces van a ver que no les habla mucho de estos elementos de seguridad. Lo máximo, en realidad, lo que ellos se basan es en el cobro, ¿no? Y les dicen que no se les va a cobrar y que es gratuito y que no sé qué, que no sé cuál, pero al final, leyendo completamente esto, no hay una forma de administrar bien o de entender bien cómo están manejando la seguridad. Y obviamente las normas no les obligan a hacerlo, así que no hay mucho drama en todo eso, ¿no? Ok, de todas maneras vamos a continuar un poquito con esto de seguridad la siguiente semana. Hay que ver algunos detalles más para poder ver e intentar asegurar un poco por lo menos nuestros servicios que vamos a dar de cloud, ¿ya?
¿Se entiende un poquito la idea? Inge, tengo una pregunta. Sí. No estaba hablando de la seguridad, pero en la parte de pérdida de información o errores, sería en la, eh, ¿cómo sería? En la administración interna, ¿no ves? Del servicio. O sea, que alguien le robe su contraseña o algo así. Claro, no necesariamente, porque no te olvides que tu servicio está alojado en un sistema host, en un sistema que tiene también usuario y contraseña. Al final, puede tu contraseña ser lo más segura posible, estar bien asegurada si al final tu CCP, tu service provider de la nube, se le infiltran en sus usuarios y contraseñas, igual pueden tener acceso a tu servicio probablemente. Entonces, no, la pérdida de información no está relacionada únicamente con tu servicio, con tu máquina virtual como tal, ¿ya? Sino puede estar relacionada también con el host principal, ¿no? Entonces, que a partir en este caso del BBM, por ejemplo, yo puedo ingresar al host y poder recuperar la información, porque al final, si ustedes se fijan, cuando hemos instalado el OpenStack, cuando hemos instalado, ¿no? La instancia está copiada en el servidor principal. Entonces, si yo accedo a la instancia, entonces yo estoy accediendo a toda la información del disco que tú tienes, independientemente de que esté con contraseña o sin contraseña. Yo tengo una imagen completa del disco duro de cada una de las máquinas virtuales. Entonces, el acceso a esa información, el acceso a esos datos, no necesariamente va a estar comprometido en función de la seguridad local, como tú dices, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, si por decir se me pierde la información, sería de mi proveedor de servicio, ¿no ve? Claro, de los dos, por ambas partes. No puede ser por tu proveedor o puede ser de manera local por falta de lo que tú estés manejando. Y entonces mi proveedor no, como usted dijo, no nos hablan de mucho de la parte de seguridad, no están. Exactamente, sí, sí. Si tú ves los contratos, te habla del disco, te habla de la memoria, te habla de un montón de cosas, pero no se hacen responsables por la pérdida de información o no te dicen qué va a pasar si es que su sistema se ve comprometido y acceden a tu información, cosas así. Entonces, no, por lo menos en la mayoría de lo que yo he visto, no hablan de esa parte. Entonces eso es más parte administrativa, ¿no ve? Exactamente. Ya está bien, Ángeles. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda más. Ok, entonces yo les voy a subir lo de la anterior semana y lo de hoy día más a la plataforma. Ahorita yo ya tengo de la anterior semana, yo lo estoy subiendo al Drive para que puedan tenerla ahí de la información. Vamos a terminar aquí, vamos a continuar la siguiente semana un poquito con esto de seguridad más, ¿no? Para ir viendo e ir analizando algunos detalles más. ¿Ya? Ok, muy buenas tardes a todos y nos vemos la siguiente semana. Según